Muy buenos días, mis queridos alumnos de selección. Hoy día, viernes 10 de julio, nos reunimos nuevamente para ingresar a lo que es el mundo de la literatura. Y siempre, no me cansaré de decirles a ustedes, mis queridos alumnos, que por qué la necesidad de estudiar a los literatos, para saber, para conocer cuál fue el pensamiento de esos grandes literatos en el momento que vivieron. Ellos a través de su pluma, a través de su escritura, nos transportan, nos llevan a ese espacio, a ese tiempo, y a través de sus obras, nosotros nos enteramos de qué y cómo fue la historia de ese entonces, o cuál fue o cómo fue el pensamiento de esos hombres de esa época. Por eso es la razón. Y el día de hoy, ya continuando con la saga le vamos a decir, porque la clase pasada hemos estado viendo, ¿qué etapa de la literatura hemos estado viendo? A ver, el Neoclasicismo. neoclasicismo, ¿no? Ya el neoclasicismo con el pensamiento que ya dejan todo listo de estos grandes hombres y después, luego, ya se va a dar la Revolución Francesa. Y justamente para que se dé la Revolución Francesa, allí aparece un nuevo movimiento literario llamado el romanticismo. El romanticismo. Cuando hablamos de romanticismo, no vaya usted a pensar de que vamos a hablar, que del amor, de la pasión, la atracción por el otro sexo. También, pero hablamos de romanticismo como un todo. Por ejemplo, si un profesor, yo siempre digo a mis profesores que me enseñaron en San Marcos, yo recuerdo mucho, que había un docente, un profesor, que venía bien impecable, ya bien impecable, con su corbata, su terno, hasta gemelos utilizaba. Y en San Marcos, cuando yo estudié en mi época, pues había carencias, pues las pizarras todavía eran para escribir con tiza, no había pues las pizarras acrílicas, ¿no? Con la que tengo acá en la espalda mía, sino todo era a través de las pizarras para escribir con tiza. Entonces, el profesor que hacía, no había mota, no había, pues no, cada profesor se valía y a veces el docente, pues, eh, eh, se olvidaría, qué sé yo, porque muchas ocupaciones tendría. Y llegaba un momento en que tenía que borrar. ¿Sabe con qué borraba, mis queridos alumnos? Se sacaba la corbata, hacía un bollo y borraba. Y yo decía, no, esa corbata yo quisiera tenerlo. Y él decía, no lo hago porque quiero sorprenderlos, quiero aparentar, chicos, sino que a mí me gusta enseñar. Entonces de ahí viene, es un profesor romántico, enamorado de su clase, enamorado de sus alumnos, en el sentido de la enseñanza, ¿no? A eso voy. Eso también es romanticismo. Entonces no solamente el amor a la naturaleza, a la vida, también es romanticismo. Entonces, de todo eso vamos a hablar, de todo lo subjetivo que inculca, que va propio desde nuestros sentimientos. A eso se refiere. Y al romanticismo. Y si hablamos de romanticismo, definitivamente, mis queridos alumnos, vamos a hablar acerca de un gran literato, que es el gran Víctor Hugo. Víctor Hugo. Así se le conoció como el coloso de la imaginación. Él escribió muchísimas obras, dos, que quizá la historia lo recuerda. Es Nuestra Señora de París, ¿no? O Notre Dame, o también la obra que tengo aquí, Los Miserables. Sí, dígame. Hernani. Los Miserables. Los Miserables. Tomo 1, tomo 2. Sí, acá está. Este es el tomo 1, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Ahí Sí, está. profe. Víctor Hugo, ¿no? Y dice Los Miserables, tomo 1. Esto sí es pues gordito, muy nutrido, el tomo 1, para poderlos leer la obra. Y el tomo 2, lo tengo aquí, es espectacular,
Esto es de mi colección, que lo tengo, la colección de la literatura universal. Y ahí está, Los Miserables, como dos. Entonces, esta obra es la que vamos a escudriñar para poder saber de qué se trató o de qué habló en su momento el gran Víctor Hugo. Vamos a compartir entonces algunas diapositivas para poder hacer el desarrollo de la clase. Muy bien, ahí está el romanticismo, Víctor Hugo y los miserables. Los miserables, así lo tituló, ¿por qué será, no? Veamos entonces. ¿Qué fue el romanticismo, mis queridos alumnos? ¿Qué fue el romanticismo? ¿Qué fue el romanticismo? El romanticismo es un movimiento cultural y político. O sea, lo que yo les quiero decir, los quiero llamar un poquito a reflexión, es que cuando hablamos de estos movimientos, así se le llama, movimientos, primero movimiento, ¿eh? Por ejemplo, el neoclasicismo, el de la literatura en la Edad Media, y vamos a entrar luego pues al realismo, más adelante vamos a ver al modernismo, etcétera, etcétera. Todos son movimientos, pero que no solamente son literarios, sino es toda una corriente filosófica, cultural, político, literario, artístico. O sea, agrupa todo cuando se instaura lo que vendría a ser los nuevos movimientos que se van instaurando. Y en este caso, el romanticismo también es un movimiento cultural y político. Por eso que cuando Víctor Hugo escribe sus obras, mayormente es desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista histórico. Siempre no olvida tocar él la parte que está viviendo en sus momentos, en ese caso Francia, porque él es francés, que surgió a finales del siglo XVIII. Entonces, miren, a finales del siglo XVIII. ¿Qué estaría pasando en el siglo XVIII? A ver, más o menos, con alumnos de selección sí puedo conversar, sí podemos entrar a un diálogo. A ver, mis queridos alumnos, ¿qué estaría pasando o qué pasaba en el siglo XVIII? En nuestra línea de tiempo, vamos un poco a decirles de que el siglo XVIII corresponde entre el año 1700 al año 1799. Eso es el siglo XVIII. Entonces, cuando dice a finales del siglo XVIII, entonces estamos hablando después o durante un acontecimiento, un hito en la historia de la humanidad. ¿Cómo se llama? ¿Revolución Francesa? Muy bien. ¿Quién respondió? Yo, Yo. Adriana. Adriana Burto. Muy bien. Su punto, mi querido Lucas, Adriana Burto. Se dio. A ver, tú, Adriana, mismo para que te lleve redondamente el punto. ¿Qué fecha, qué año fue la Revolución Francesa? ¿O quién le ayuda a ver? Ya están googleando, a ver. Específicamente. 1789. ¿Mil? 1789. 1789. Entonces, cuando ya se dio o ya se estaba dando el romanticismo, justo se estaba dando todo esto de lo que era la eclosión de la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa marca un hito para ingresar a una nueva etapa de la humanidad. Entonces, el romanticismo como movimiento aporta lo suyo y justamente aparece a finales del siglo XVIII, en Alemania, miren, en Alemania e Inglaterra, de ahí viene, pero donde es muy bien recibido y desarrollado es justamente en Francia, como reacción a los principios racionales de la Ilustración. Acuérdate, mis queridos alumnos, que en esa época ya terminaba todos estos grandes ilustres, ¿no? Yo ya les expliqué
la clase pasada a quienes se les dice ilustres, ¿no? A los ilustrados, le decía. Y de ahí viene, lo ilustrado viene a ser un Con hombre grandes con ideas. muy bien, con ideas renovadoras, con grandes pensamientos, ¿no? A eso se les llamaba. Entonces ahí estaban los Rousseau, los Voltaire, los Montesquieu, estaban los Adam Smith, toda esa gente, ¿no? Ilustres. Fueron ellos los que dieron toda la posición, el pensamiento teórico para que se dé la Revolución Francesa. Ojo, ellos no vivieron, ¿eh? No vivieron la Revolución Francesa. Ellos dejaron todos los cimientos, las ideas. Entonces, esto cambió definitivamente el pensamiento en todo el mundo. Repercutió también acá en América. Por eso ya comienzan a darse las grandes luchas de independencia. Y San Martín también, él estuvo presente en toda esta época en Francia. Y por eso con todas esas ideas renovadoras, acuérdate ahí nomás, 1821, ya él viene a América, ¿no? A hacer ya todo lo que después conocemos como la independencia. Entonces, la reacción de los principios racionales de la Ilustración, o sea, van en contra, porque le dice que son muy escuetos, muy cerrados, muy así. Entonces, vamos nosotros a renovar ello también, vamos a hacer de que no solamente esté en 2 o 3 personas, o en 4 o en 5 o en grupos, sino que esto se irradie y se piense de otra manera. ¿Por qué surge? Esto es lo que le decía a mis queridos alumnos, por eso me costó un poco buscar este gráfico. Así se representó la Revolución Francesa, mire. Todos están inmiscuidos aquí. Niños, mujeres, pobres, hombres comerciantes que ya estaban cansados de tantas situaciones. Y aquí levanta la bandera de Francia. Esto era una manifestación. ¿Por qué surge? Ahí veamos. La Revolución Francesa de 1789, que eso no se les olvide, mis queridos alumnos, porque siempre es ocasión para que les pregunten los exámenes de admisión, etcétera, o te sirve a ti como punto de referencia para que tú puedas desarrollar otros conceptos, otras cosas que por allí más o menos vas ubicándote. A ver, 1789, ¿qué cosa pasaba en el Perú? ¿Alguien me puede responder? Virreinato. Se estaba dando el virreinato, ya estaba entrando también en la eclosión, ¿no? En la parte ya casi habían manifestaciones libertarios. Acuérdate que ya años antes ya se había levantado, ¿quién? El gran cacique Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui ya se había levantado, lamentablemente fracasó su gesta, ¿no? Ya sabemos cómo murió él. Luego también otros grandes pensadores, Mateo Pumacahua, Mariano Melgar, ya estaban, habían ejércitos libertarios. Ya se escuchaba que en Argentina ya se estaban pensando en independizar, ¿no? Pero eso ya tiene otro contexto. Entonces, más o menos ya te vas ubicando. Revolución Francesa 1789, ¿no? Originó profundos cambios en la mentalidad política y social a principios del siglo XIX. Claro, ya terminando el 18 y el 19, pues mis queridos alumnos, ya estalló todo esto de lo que son las independencias, las formas de pensar, ya los países alcanzaban su libertad completa, la lucha era justamente por la patria, por la libertad, aparece el primer pronunciamiento, la Declaración de los Derechos Humanos, imagínense, ¿no? Por eso dice profundos cambios en la mentalidad política y social a principios del siglo XIX. Se produjo una ruptura con cualquier movimiento cultural precedente y apareció una nueva forma de ver el mundo. Ahí está. Ya no era pues de los reinos, del señor feudal, no, ahora ya tiene que ser libertad plena. Antes de la Revolución Francesa se decía, ¿no? Naces pobre, mueres pobre. Nace rico, seguirás siendo rico y mueres como rico. Entonces, los de las clases, los siervos, la clase baja, ¿no? Que vienen a ser los de los campesinos, no tenían acceso, no tenían derecho a nada. Pero ya cambia. Entonces dice, basta ya. Y comienzan a levantarse, ¿no? Los pueblos ante este yugo. Este cambio de actitud se caracteriza por la exaltación del individuo,
seguimos pensando en el humano, seguimos. Esa fue una característica del romanticismo, ¿verdad? Por la exaltación del individuo y por la defensa de la libertad. Entonces ahora ya no solamente se defiende, digamos, el pensamiento, ¿no?, de la persona. Ah, perfecto, piensa como tú quieres, bien, ya. Pero ahora ya no, ahora aparece la palabra libertad. Ya tú no tienes que ser, digamos, sometido a una opresión, sino que ahora tú tienes ya libertad como humano, como ser humano. Y de la imaginación como principio básico de la creación artística. Entonces, por eso que esta pintura lo hacen de esa forma. Era la total, el principio básico. Por eso yo les digo, mis queridos alumnos, estos cuadros nos retrata. Es la fotografía, entre comillas fotografía, porque todavía no habían inventado, es la fotografía del momento. Ahí está, más o menos, cómo fue la Revolución Francesa, a través de ello, ¿no? El tipo, por ejemplo, este es del comerciante, forma de vestir, me supongo esta es una mujer pobre, ¿no?, que al lado de sus hijos, también el hijo, el niño, está en la lucha, ¿no? Y ahí está el tipo de armamento, inclusive mira con la típica bayoneta, fusiles antiguos, aquí también. Mire, y ahí está. Eso es una muestra más o menos. Ese es el pensamiento, cómo plasmó el artista de esa época, en este caso. Vamos a ver las características principales del romanticismo. El ansia de libertad, eso fundamentalmente. Entonces, cuando querramos nosotros referirnos al romanticismo, siempre tenemos que hablar de la libertad como elemento fundamental, como característica fundamental del romanticismo, ¿ya? El romanticismo es una reacción en contra del neoclasicismo. Sí, pues, lo malo del neoclasicismo, solamente tenían acceso, ¿quiénes? Era un grupo que se les conocía como clásicos, como ilustres. No, ahora dice el romanticismo, hay que ampliar esto. La libertad creativa desplaza la razón ordenada. Sí, pues la razón ordenada, en ese entonces se decía, se tiene que hacer A, B, C, D. Si no se hace A, B, C, D, no es lo que vamos a conseguir. Eso decía el neoclasicismo. Pero en cambio acá te plantea la libertad creativa. Simplemente tú eres libre de crear, y a eso le llamaban la libertad creativa. La exaltación del yo individual, claro, era el humano como tal, el yo. En el siglo XVIII, neoclásico con el despotismo ilustrado, ahí está. De ahí viene el término despotismo, que eso en derecho se utiliza muchísimo. El despotismo, por ejemplo, en la actualidad dentro de nuestro derecho peruano, es si tú como funcionario público, público estoy diciendo público, o sea que trabajas para el Estado, tú estás prohibido de, por ejemplo, favorecer a tus parientes, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu hijo, sea tu hermano, sea tu primo, hasta la tercera generación. Si lo haces, caes en el delito del despotismo. Despotismo. Se llama así en la actualidad en el derecho. Y el despotismo en ese entonces también, quienes solamente tenían derecho a tener este pensamiento neoclásico, o sea, los parientes, los cercanos de los ilustres, nada más. Miren cómo, ¿no? Ese aporte se da en la actualidad en nuestro derecho conocido como el despotismo. Entonces, el despotismo en el Perú, por ejemplo, en estos días, no sé si ustedes se han enterado de las noticias, al actual presidente Martín Vizcarra le quieren abrir una investigación en el Congreso porque a su cuñado le había favorecido para que pueda vender algunas cosas, ¿no?, para el Estado. No puede hacerlo, no puede hacerlo. Imagínense en nuestro buen amigo, a ver, ¿quién podría ser de nuestro salón? Cualquiera de ustedes llega a ser presidente de la República. Ojo, tú estás prohibido, o tú, ella o él, estás prohibido de que ninguno de tus parientes haga contratos con el Estado. Tampoco tú, ya, yo llegué al gobierno, soy, digamos, el presidente,
Así que ven, hermanito, ven, te voy a elegir para que seas mi ministro de educación, por decir. No, el presidente no puede, no puede. Eso se llama despotismo. Entonces, contra el despotismo ilustrado, porque los ilustres de esa época sí podían hacer eso. Entonces, ante eso, mis queridos alumnos, ante eso, aparece pues esto es lo que se llama, ¿qué cosa? El romanticismo. Luchan contra esto. Ya te expliqué qué cosa es despotismo ilustrado. Solamente aquellos, a ver, me dice, ¿y cuál sería la diferencia entre despotismo y nepotismo? Muy bien. Entonces, a ver, vamos por partes. El despotismo es de que cualesquiera de tus allegados, ojo, de tus allegados, llegue a estar junto contigo. Y el nepotismo ya viene a ser un familiar directo, directo. Digamos, puede ser consanguíneo, consanguíneo. ¿Ya? Entonces, ahí está el despotismo y el nepotismo. El despotismo era que solamente llegaban, ¿quiénes? Llegaban los partidarios, los que le aplaudían, ¿no? A tener esta oportunidad. Pero acá se plantea lo contrario. Y lo contrario, ¿qué cosa de mis queridos alumnos? Lo contrario era de que ahora sí solamente tú tienes que tener creatividad, por consiguiente eres libre de hacer tu participación. En cambio, los postulados de la Revolución Francesa, ya estamos hablando de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, o sea, miren, con estos tres principios se da la Revolución Francesa. Primero, la libertad, que ya no vas a depender del señor feudal. Igualdad, todos somos iguales, desde el que tiene más y el que no tiene absolutamente nada. Miren, ¿eh? Entonces, mira cómo ya va cambiando el pensamiento que hasta el día de hoy se sigue dando. Todos tenemos derecho ahora, todos, todos, todos. Imagínense antes, en la época antes de la Revolución Francesa, pues si tú no tenías nada, no valías nada. Por consiguiente, ni derecho tenías. Entonces se luchaba libertad, igualdad y fraternidad. O sea, todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Hermanos en el buen sentir, digo así, de humanos, de personas. ¿Ya? Hicieron variar la situación. O sea, todo eso hicieron variar la situación. Ellas fueron las ideas inspiradoras del romanticismo. Entonces, cuando yo te pregunto nuevamente qué cosa es romanticismo, como elemento principal la libertad, pero aparte ahí nomás le añades qué cosa, la igualdad y la fraternidad. Ellas fueron las ideas inspiradoras del romanticismo, por eso te digo, que propugnó una intensa valoración de la propia personalidad, el espíritu de rebeldía. Claro, si tú no eres ya libre, ¿qué cosa te nace? Te nace la rebeldía. Por eso, con esos pensamientos, mis queridos alumnos, en esta parte de América se estaba luchando por la independencia. Ojo, en el Perú lo conocemos, en México también, en Brasil también. Todo el continente americano se vivía, ¿no? El espíritu de rebeldía. Ya levantémonos, basta de tanto atropello. Las ansias de libertad se traducen en un espíritu de rebeldía que se observa en numerosos personajes literarios, todos ellos aventureros y rebeldes. Sí, pues a veces tu aventura, sin mucho meditar, te llevaba y fracasabas, ¿no? Ya lo que sucedió, por ejemplo, con nuestro Tupac Amaru, con nuestros próceres y precursores que lucharon, por ejemplo, en esta parte del continente. Sentimiento de soledad y de resignación al sufrimiento. El falun romántico proviene de un comparamiento, perdón, con la cosmovisión cristiana medieval. Le dice ella, no, lamentablemente, allí nomás quédate, etapa medieval. Temas que trata. ¿Qué temas tratará? ¿Qué temas tratará el romanticismo? Presentan una lucha entre la realidad que se vive y el idealismo soñado. Los románticos se alejan del neoclasicismo anterior en la que las emociones se sujetan a la razón. Quizá eso es su talón de Aquiles del romanticismo. No muchas veces piensan con la razón, sino se dejan llevar por las emociones. Y de ahí es pues romanticismo. Y romanticismo también puede, o romántico, ¿no? ¿Qué cosa es? Cosa subjetiva.
es tu emoción que te lleva. Entonces, quizá el idealismo soñado, el idealismo soñado. Por ejemplo, todos tenemos un ideal, ¿verdad? Pero a veces la realidad puede ser diferente. Entonces, cuando el idealismo choca con esa realidad, allí haces pues prácticamente añicos tu forma de pensar. Te viene la depresión, te vienen situaciones y todo, ¿no? Miren, ¿cómo es? ¿Hasta qué punto podemos llegar cuando no se sujetan a la razón? La libertad es el motor de los románticos, lo que les decía. Desconocen el principio de autoridad y viven en sus obras sujetos solo a su mundo de fantasía. Hablamos nuevamente mundo de fantasía, hablamos cosas subjetivas. Eso es el romanticismo, el amor. Eso es lo que les decía hace un momento. Es un sentimiento tan idealizado. O sea, tú el amor lo puedes percibir de una forma maravillosa. Haces tú un ideal de ello, pero a veces no se da en la realidad. Que lleva a igualar a la amada con Dios, imagínense, mis queridas amigas. El romántico, pues, era demasiado, demasiado subjetivo, ¿no? Pero también es una pasión que somete y destruye al hombre, claro, lamentablemente, pues, ¿cómo nosotros podemos pensar ello? Siempre un poco hay que añadirle también, como yo siempre les digo, hay que añadirle un ingrediente también de un poco de la razón. Perfecto, enamórate, todo lo que tú quieras, pero no pierdas la cabeza, pues como dicen de allí, ¿no? No pierdas la cabeza. Entonces, siempre un poco de razón. No. La clásica, cuando se perduran y se hacen, ¿cómo se llama eso, mis queridos alumnos? La clásica que ustedes dicen cuando están enamorados, y bien enamoraditos, a ver, No sé, profe. hasta que la muerte nos separa. Dice, ay, Dios mío, ¿ves? Entonces, eso es full, 100 por hora de romanticismo. Claro. Eso no es en el matrimonio. Perdón, Lucas. Eso no era en el matrimonio. Sí, Profe, en el sí. matrimonio es hasta la muerte de padre. Y con las parejas es siempre juntos, creo, no me acuerdo cómo era. Claro, pero también ustedes cuando se juntan, pues, uy, usted cree que ya con él o con ella vas a vivir todos tus tiempos. Sí, yo te voy a querer, yo solamente muerto, ¿no? Y tantas cosas, pues, full romanticismo. Entonces, era parte de, claro. Y el matrimonio, en uno de sus acápites, como ya ustedes lo han mencionado, se dice eso, ¿no? Ese Profe, ya me romanticismo. acordé. Claro. Profe, era juntos por siempre. Ajá, ahí está, juntos por siempre. Ahí está, nuestro querido alumnito ya tiene mucha experiencia en eso. ¿Cuántos le habrán dicho o habrá dicho? Es una broma. Seguimos. Entonces, dice, pero también es una pasión que somete y destruye al hombre, terminando siempre su vida en tragedia. Y ahí está, pues, ¿no? Evaristo, el sauce que se murió de amor, ahí tienes a Werther, el joven enamorado, obras después que se escriben, ¿no? Muchísimas, muchas que se escriben a través de eso. La naturaleza, ese es otro tema que se toca en el romanticismo. En la naturaleza proyecta el poeta su sentimiento, forma parte de su yo y convive y disfruta con el paisaje, que tiene gran importancia en sus versos. O sea, cuando ya se escribía, la naturaleza estaba presente muchas veces. No solo los lugares gratos, mares y rosas, sino también los lugares tenebrosos, castillos oscuros, ruinas inquietantes, ¿no? Entonces, también plasmaba lo que se llamaba el romanticismo, esto de la naturaleza. La evasión. El autor se escapa de su espacio y tiempo, ¿sí? Pues, qué romanticismo puro, pues, ¿no? Y se refugia en lugares imaginados, exóticos y lejanos, lejos de la realidad, y aparecen las leyendas misteriosas y lúgubres. Miren, ¿no? Aparte de su evasión, llevan esto de lo que son, por ejemplo, las famosas. Por ejemplo, en esta época se escribe la gran novela de Frankenstein, ¿ya? Aparece la novela de Frankenstein. Aparecen, por ejemplo,
Las leyendas, la de Drácula también, ¿no? Mire, misteriosos y lúgubres. La muerte, el escritor romántico no le teme a la muerte, la desprecia y desafía, ya que nada es más importante que su libertad y el amor. Por eso dice, ¿no? Y ahí surgen lo que se llama, pues, los heroicos, los héroes. Yo voy a morir por mi pensamiento, con mis ideas de libertad y el amor, ¿no? Ahí está, temas que trata. Entonces los temas son la libertad, el amor, la naturaleza, la evasión y la muerte, ¿ya? Y ahí está el coloso de la imaginación, ya muy entrado en años, pero así era el gran Víctor Hugo, 1802-1885. Había una característica por esas épocas, ¿y saben quién lo instaura? El gran líder que tuvo la humanidad, pero después se convirtió en mal, el gran Napoleón Bonaparte. En Francia se instauró eso, de todos los personajes, siempre la mano lo ponían a la altura de su chaleco, de la camisa donde ponían. Y así, digamos, ¿no? Después aparece la otra pose, es manos a la cintura. En ese caso, en ese entonces se impuso la mano puesta siempre a la altura del pecho. Y miren, su otra mano, ¿a dónde lo lleva? Al pensamiento, ¿no? Al pensamiento. Uno en el pecho y otro al pensamiento, ¿no? ¿Y quién fue Víctor Hugo? Ahora vamos a analizar un poco a Víctor Hugo. Poeta, miren lo que fue, novelista, o sea, escritor, ¿ya? O sea, épico narrativo, y dramaturgo, hizo teatro. O sea, tres cosas que quizá era poco de poder soportar. Poeta, novelista y dramaturgo. Lírico, narrativo y teatro. Fue francés, como les decía hace un momento. También fue un político e intelectual influyente en la historia de su país. Claro, los franceses, necesario y obligado, tienen que estudiar a Víctor Hugo como historiador, como lo que aportó en su época. Y de la literatura del siglo XIX. Y de la literatura del siglo XIX. Nació el 26 de febrero de 1802, justamente iniciando el siglo XIX, miren, en Besançon, actual Francia, el menor de los tres hijos de Sofía Trebuchet y Joseph Leopold Sigebert Hugo. A muy corta edad decidió convertirse en escritor. Ya pues tenía la capacidad, el don, ¿no? En 1817 la Academia Francesa le premió un poema. Le premió un poema. Miren, si hablamos de 1817 a 1802, estamos hablando de los 15 años, ¿verdad? A los 15 años ya él tenía capacidad para poder ser escritor y ya le entregan un premio. A la muerte de su hija, Leopoldina, en 1843 se apartó del mundo de la poesía concentrándose en la política. Ya casi lo perdemos a nuestro Víctor Hugo como literato. Y se ingresa a la política de lleno, ¿no? Tenía su pensamiento, pertenecía a un movimiento político y a ello se le llamaba monárquico. Era monárquico, o sea, a favor del rey, ¿ya? Más tarde se hizo republicano. O sea, los republicanos luchan de que ya no los reyes son los que van a gobernar, sino eso era republicano. Y el monárquico, como San Martín, por ejemplo, San Martín tenía la idea, era de un pensamiento monárquico. Cuando viene aquí, y él luego decide, si es que tiene la oportunidad de liberar, era qué cosa, iba a convertir en rey. Pero Bolívar pues le va a aguar la fiesta y ahí es donde lucha, hay una posición de ellos y Bolívar se queda y para que luego lo convierta ya en otra forma. Pero esto es más o menos los pensamientos de esa época. Eran los monárquicos y los republicanos. Y los republicanos eran eso. En 1851, mis queridos alumnos, emigró a Bélgica dando comienzo a su exilio de 15 años en la isla de Huerna. Justamente por sus pensamientos políticos, a él lo exilian, ¿ya? Entonces, 15 años lo exilian a Bélgica y ahí está, ¿no? En 1870 regresa a Francia y recibe una acogida triunfal por los parisinos. Muere en París el 22 de mayo de 1885.
casi todo el siglo ha vivido el gran Víctor Hugo, ¿ya? Hasta 1885. Y si hablamos de Víctor Hugo como literato, vamos a encontrar muchas obras, muchísimas, ¿ya? Pero yo he traído el día de hoy a estas dos grandes obras reconocidas que en la actualidad se sigue estudiando, hablando y se sigue analizando. Obtuvo gran éxito como obras como Nuestra Señora de París, esa es la que les decía, del Jorobado de Notre Dame, que es esa, basada en la obra de Víctor Hugo, El Jorobado de Notre Dame, ¿ya? Esa que hay en dibujos animados, en películas también, ¿no? Y la otra obra es Los Miserables, ¿ya? Justamente esa niña tiene un papel protagónico en la historia, que al final, bueno, vamos a ver ahora. ¿Quién es ella? ¿Quién es esa niña? Y así lo representó. ¿Cuál es el nombre de este? ¿Tienen alguna idea, chicos? ¿Conocen? Aparece en la obra de El Jorobado de Notre Dame. Muy bien, Bella, muy bien, Lucas. Muy bien. Estos de aquí, por ejemplo, ojo, Notre Dame, la iglesia esta existe, está en París, que justamente el año pasado, creo, sufrió un incendio que prácticamente desapareció todo. Ahora, muchos, claro, en el mundo dicen, ¿cómo es posible que se esté gastando tanta plata para levantar? Ojo, pero esa es historia. Y siempre lo histórico hay que preservar, ¿no? Y basado en esa catedral, en esa iglesia, el gran Víctor Hugo escribió El Jorobado de Notre Dame. Por cierto que el jorobado no ha existido, sino full imaginación, pero como su refugio, como su lugar de este jorobado era justamente la catedral de Notre Dame, ¿no? Que está en el centro mismo de París en la actualidad, pero ahora ya lo están reconstruyendo. Y lo otro, Los Miserables. Vamos a analizar justamente Los Miserables, y aquí van apareciendo ya los personajes y qué papel jugaban. El principal, sin lugar a dudas, el que aparece en toda la novela, siempre, es Jean Valjean. Acuérdense, vamos ya familiarizándonos con esos nombres y apellidos, porque esto tienen que aprendérselo por lo de los exámenes de admisión. ¿Quién fue Jean Valjean en la obra de Víctor Hugo de Los Miserables? Fue un hombre bueno, humilde, se preocupaba por las demás personas, fue enviado injustamente a prisión, se ve obligado a iniciar una vida diferente. Justamente Jean Valjean, mis queridos alumnos, es perseguido implacable porque había robado unos panes para que lleve a su casa, porque en esa época azotaba la pobreza en Francia. Mientras que los corteses, o sea, lo del castillo, disfrutaban del año nuevo con unos deliciosos panes, buffets y todo lo demás, comiendo a saciar. En cambio había el pueblo que se moría de hambre porque existía lo que se llamaba la hambruna en esa época. La hambruna es no saber si vas a comer más tarde o mañana. Entonces, él, para que no muera su familia, decide robar unos panes y es acusado injustamente y llevado a prisión se le ocurrió a este encarcelador. Vamos entonces más allá al otro personaje, Monsieur Myriel. Es un obispo de Digne, que es el lugar. Dejó que Jean Valjean durmiera en su casa cuando fue liberado de prisión. Es un personaje bueno. Él escapa de la prisión porque había mucho abuso, ¿ya? Él escapa y a la vez, bueno, dicen ya no hay que buscarlo y le dejamos libre. Y allí es donde lo esconde este gran Monsieur Myriel. Le dio una segunda oportunidad, fue uno de los personajes que marca la vida de Valjean, ¿no? Entonces vamos analizando a los personajes y con los gráficos correspondientes. Fantine, ¿quién era? Joven francesa huérfana desde muy pequeña. Víctor Hugo la describe como una mujer bella,
seria y callada, de pelo rubio y rizado y ojos azul oscuro. Tras un romance de juventud con un estudiante de Ptolomeis, queda embarazada a la edad de 20 años. Esta o este le abandona. Fantine hace hasta lo imposible por su hija. Y ahí aparece ya la personaje que más adelante lo vamos a ver. Entonces, lo que quiero es ubicarte. Fantine es una mujer bella. Ella hace lo posible después que el marido lo abandona y sale a muy temprana edad. Inclusive trabaja en una especie de lugar donde llegaban los hombres a tomar, a beber licor, y muchas veces ella, para sostener, digamos, a su hija, porque acuérdate que estamos hablando de una hambruna, de una miseria absoluta, de ahí del título de la obra, Los Miserables, ella tuvo que hasta ejercer la prostitución para que pueda dar de comer a su hija, ¿no? Pero a ver, ¿qué va pasando entonces más adelante? Vamos a ver. Y aparece otro personaje, Javert. El inspector Javert, este es su carcelero, el implacable, parte como el carcelero de Jean Valjean. Y al ser el único que lo reconoce cuando éste reinicia una vida nueva y buena, porque después, ¿no?, lo adopta este obispo y le dice en la segunda oportunidad, a partir de ahora vas a ser un hombre bueno y un hombre nuevo, pero en cambio este carcelero que no le perdona la vida a Jean Valjean se empeñará en atraparlo a como dé lugar, persiguiéndolo y haciéndole la vida imposible. Durante toda la obra, mi querido alumno, el gran Jean Valjean es perseguido por este Javert, que es su carcelero, su inquisidor, su implacable perseguidor, ¿ya? Porque situaciones, rivalidades que han tenido cuando él estaba en prisión, no le perdona absolutamente nada. Marius Pontmercy, a ver, cuando era pequeño su madre falleció y es separado de su padre por su abuelo materno, el señor Guillermo, un hombre rico y presuntuoso. Si ustedes se están dando cuenta, chicos, habla de qué, de pura pobreza, de pura miseria, ¿verdad? Aquí de niños huérfanos que son abandonados, que llevan una vida muy difícil. Cuando cumplió 17 años su padre fallece y él se da cuenta de que vivía engañado por su abuelo. Se enfada con él y renuncia a todas las riquezas. Se enamora ¿de quién? De Cosette al instante. ¿Y Cosette quién será? Justamente el personaje que aparece a continuación. El autor la describe como una joven muy bella. A los 3 años de edad, su madre, Fantine, ¿te acuerdas de Fantine? Que hemos estado viendo, que es la mamá, que muy temprana edad lo tiene ella y trabaja y hace todo lo posible para criar. Cuando la niña, Cosette, tenía 3 años, Fantine muere. Ante la imposibilidad de hacerse cargo de ella por no tener suficiente dinero, la deja en manos de los Thénardier, un singular matrimonio. Perdón, aquí, a ver, un ratito. No. Retrocedemos. A los 3 años de edad, o sea, años dificilísimos para la mamá de Cosette, quien es Fantine, la que les hablaba, ¿no? Un personaje, ya no puede hacerse cargo de ella, por no tener suficiente dinero. Y en otras palabras, se la deja a un matrimonio. En ese entonces, un singular matrimonio, ¿no? A los Thénardier. No ha conocido más que el miedo, estamos hablando de Cosette, la opresión, la violencia, el hambre, el trabajo, la discriminación, la miseria. Mire el gran Víctor Hugo, cómo va describiendo, y todo es una vida miserable, ¿no? Por eso de ahí el título de la obra. A diferencia de su madre, no ha perdido nada, porque no ha tenido nada. Eso es lo que al final concluimos de que Cosette eso. No ha perdido nada porque no ha tenido nada. El silencio es el único resguardo que tiene de la violencia de que ha sido víctima. Pero vamos a ver qué es lo que va sucediendo. Y ahí está más o menos, a grosso modo, te voy ya resumiendo así la obra de Los Miserables. Jean Valjean logra salir de prisión, ya estamos hablando en el último momento, se refugia en el aposento del Monseñor Myriel,
se vuelve alcalde. Miren, se vuelve alcalde. ¿Quién? Jean Valjean, apodado el señor Maldeine. El inspector Javert sospecha de él. El alcalde Jean Valjean conoce a Fantine. Y ya saben quién es Fantine. Valjean dice la verdad, ¿no? Ya no es el señor Maldeine, sino Jean Valjean, el que ha sido perseguido. Fantine fallece. Estamos hablando de quién es Fantine. Y Javert detiene a Valjean. Valjean escapa y va en busca de Cosette. Cosette es la niña que queda en esta absoluta miseria. Son perseguidos y se refugian en un convento. Marius conoce a Cosette. Epónime lo ayuda. Epónime muere salvando a Marius. Valjean lleva a Marius grave y se encuentra con Javert. Muerte del inspector Javert. Marius y Cosette se casan con bendición de Jean Valjean. O sea, en otras palabras, Jean Valjean adopta y se convierte en el padre postizo de esta gran niña Cosette, y que va creciendo, pero la historia acaba justamente cuando Marius y Cosette se casan con bendición de Jean Valjean, que era el principal personaje de Víctor Hugo. Vamos a hacer un análisis literario. Es bueno siempre, chicos, ya desde el punto de vista crítico, como alumno de selección, siempre es bueno hacer ello. Entonces, título: Los Miserables, autor Víctor Hugo. Intención del autor: narrar la vida de Jean Valjean, un preso que llega a ser un hombre reconocido y perseguido por su encarcelador. Género: narrativo, especie novela. Idea principal: el cambio de vida de Jean Valjean. El cambio de vida de Jean Valjean. O sea, te voy explicando todo esto, mi querido alumno, para que cuando desarrolles las actividades tengas una idea bien clara, ya, al momento de responder. El cambio de vida de Jean Valjean. Espacios emocionales. A lo largo de la obra se puede observar diferentes espacios emocionales en los personajes. Por ejemplo, Jean Valjean, el protagonista de la obra, al salir de prisión sentía mucho rencor con la sociedad por la injusticia que se había cometido con él y quería vengarse en algún momento. Pero después dice que no, ¿eh? Entonces, ¿a eso qué cosa es? Diferentes espacios emocionales. Primero se convierte Jean Valjean en vengador, en querer vengar porque habían cometido una injusticia con él, ¿no? Entonces, él inclusive se plantea dos principios, dos conceptos. ¿Qué cosa es injusticia y qué es inequidad? ¿Qué es injusticia y qué es inequidad? Eso, por ejemplo, ha sido llevado de esta obra para el estudio de lo que ahora ya nosotros conocemos en la carrera de Derecho, ¿no? ¿Qué cosa es injusticia y qué es inequidad? Eso en otra oportunidad le voy a explicar con ejemplos y todo. Entonces, allí ya él hace su análisis, Jean Valjean. Una cosa es injusticia y otra cosa es inequidad, dice, ¿no? Fantine, por ejemplo, el otro personaje que cambia de emociones, cuando se preocupaba constantemente por sacar adelante a su hija Cosette, también se puede resaltar el deseo que tenía Jean Valjean de superarse y el amor que le tenía a Cosette, aún sin ser su hija biológica. Ahí está. La última parte quiero que ya más o menos, para que redondeemos de cómo termina la obra. También se puede resaltar el deseo que tenía Jean Valjean de superarse, miren, no quedarse en esa vida miserable. No siempre va a ser, ¿qué cosa? Va a ser perseguido. Si esto es lo que está haciendo, va a ser por algo, para superarse. Siempre así deben de pensar mis queridos alumnos. Y el amor que le tenía a Cosette, aún sin ser su hija biológica. O sea, por todo el sufrimiento que tuvo. Y tal es así que al final bendice su matrimonio con el personaje que hemos analizado. Muy bien, entonces allí está en forma ya, digamos, concluyente, podríamos hablar de este gran coloso de la imaginación, quien es Víctor Hugo, autor de la obra Los Miserables. Así, con este mismo detalle y toda esta narración, también es la de la Nuestra Señora de París, de Notre Dame, ¿ya? Parecido, ¿no? Entonces ahí siempre habla de un ser, digamos, aparentemente malo, monstruoso, de cuidado, quien es Nostradamus,
pero al final era un jorobado que era como nosotros, que tenía pensamientos, pensaba, sentía y se enamora, ¿no? De una gran gitana llamada Margarita, que ya, bueno, ustedes más que nadie ya lo habrán visto a través de los dibujos y a través de la película, pero sería bueno que lean, porque siempre les he dicho, mis queridos alumnos, que las novelas, si bien es cierto, son inspiradas, ¿ya? Pero no son tal cual como las películas llevadas de una obra literaria. Bien, a ver, aquí vamos a ir abriendo para ver quién están por allí. Vamos entonces, unas actividades que van a desarrollar mis queridos alumnos. Quiero que se entienda perfectamente en qué consiste estas actividades, ¿ya? A ver, según el razonamiento de Valjean, ya sabemos quién es Valjean, el recargo de la pena cambiaba la culpa del delincuente por la culpa de la represión. Transformaba al culpable en víctima. Quiero que me analices esto. Transformaba al culpable en víctima y al deudor en acreedor y de parte de aquel que lo había violado. Ahora sí viene la pregunta. Explica dicho razonamiento con tus propias palabras y significado con un caso concreto. A ver, me vas a explicar, según el razonamiento de Valjean, en el punto 1, con tus propias palabras, y eso, de repente tú conoces un caso parecido, y si no, de repente por allí, algo que más o menos, la justicia es un conjunto, inequidad, bueno, ella me está respondiendo muy bien, Kimberly, ya, pero eso ya a continuación, pues todavía no te adelantes, Kimberly. Entonces, estamos analizando el primer punto, ¿ya? Explica dicho razonamiento con sus propias palabras y significado con un caso concreto. Número 2. Según el narrador, o sea, según Víctor Hugo, Jean Valjean concluyó que su castigo no era precisamente una injusticia, miren, pero sí una iniquidad. Entonces, de ahí viene, ¿cuál es la diferencia entre ambos conceptos? En todo caso, ¿qué remarca esa distinción? Te ayudarás con el diccionario, con lo que hemos conversado, y eso será tu respuesta en esta segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos? O sea, ¿qué cosa es injusticia y qué es una iniquidad? 3. Explica cómo están plasmadas en el texto las siguientes características de la obra de Víctor Hugo. Explica cómo están plasmadas en el texto las siguientes características de la obra de Víctor Hugo. Primero explica qué cosa es la rebeldía contra las injusticias sociales. Pues ahí quiero que usted eche a andar todo lo que hemos explicado el día de hoy. La rebeldía contra las injusticias sociales. Puedes aplicarlo de la obra de Víctor Hugo, puedes hablar sobre lo que es el romanticismo como sinónimo, como lo que era rebeldía, qué cosa era, contra las injusticias sociales. El predominio del sentimiento sobre la razón. Eso es característica típico del romanticismo. El predominio del sentimiento sobre la razón. Ahí sí ya vale tu punto de vista, mis queridos alumnos. O sea, no te dejes llevar mucho con lo que dice. Lo que yo quiero más es tu punto de vista. ¿Claro? El sentimiento sobre la razón. De repente para ti, pues es mejor ser razonable antes que el sentimiento, desechar totalmente el sentimiento. No, de repente eres pues romántico. A ver, el predominio del sentimiento sobre la razón. El afán de libertad, desde el punto de vista de cómo Víctor Hugo planteaba, ¿ya? Y ahí de repente también lo transformas. No sé si esto sigue vigente aquí actualmente en nuestra sociedad, si somos verdaderamente libres, etcétera, etcétera. Luego, hay que ilustrar a Víctor Hugo y al tema. Por ahí unos dibujitos, ¿no? Pero a Víctor Hugo sí, tenerlo presente. Postdata, envíe la actividad durante la semana a través del correo Gmail para que pueda yo revisarlo. Muy bien, mis queridos alumnos, de esa forma vamos a ir terminando esto de lo que es nuestra clase del día de hoy.